Bienvenida, nos da mucho gusto que estén aquí muchos especialistas que nos apoyaron en esta investigación. Le damos la bienvenida a la familia de Nelly, César, Diana, Celestina, Guillermina, Celeste, Elena, encantados de que estén aquí. Y para comenzar vamos a darle la bienvenida a Roberto Vélez, director ejecutivo del SEI, que nos dará unas palabras de bienvenida de nuevo. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Muchísimas gracias a todos. Antes que nada, una disculpa por el retraso, pero vengo llegando de Puebla. No me atrapó el tráfico y entonces lo logré finalmente. Gracias, Rodolfo, por tu presencia. Este documento que tenemos aquí, Estado y Perspectivas del Sistema Nacional de Salud, tiene varias razones por las cuales me tiene contento el que se esté presentando el día de hoy. Una tiene que ver con el hecho de que este documento sobre salud no es el primer documento sobre salud que hacemos en el Centro de Estudios Peregrinos e Iglesias. Es resultado ya de una tradición establecida en el centro que inició. Los especialistas que participaron lo recordarán, que inició cuando estuvimos trabajando el documento del México 2012, cuando planteábamos la propuesta general de política relativa a una reforma de la hacienda pública para la construcción de un sistema de protección social universal. Y como resultado de ese primer ejercicio y dándonos cuenta de todavía la necesidad de recorrer un camino más importante, se llevó a cabo se realizó un documento en el año 2013 que era, digamos, una secuela de ese documento donde profundizábamos el tema referente al sector salud. Eso por un lado. Y en el camino, como ustedes saben, el centro decidió constituir el tema de movilidad social como eje transversal de las actividades de todas nuestras actividades. Y entonces el siguiente reto era empezar a comunicar los temas como el de salud con los temas de movilidad social. Y en particular el tema de salud relativo a la movilidad social no es un tema muy trabajado en la literatura, y entonces en ese sentido estamos empezando a generar análisis más que información que nos permita identificar los mecanismos que relacionan la dimensión de salud con la dimensión de movilidad social. Entonces, eso por un lado me tiene muy contento. Por otro lado, este documento es un documento que por primera vez en el centro, ustedes saben que tenemos una editorial en el centro, es un documento prácticamente hecho al 100% de manera casera, es decir, desde la convocatoria a los especialistas, con este modelo que ustedes conocen que utilizamos en el SEI, que es una adaptación de Chatham House, la generación del documento a partir de esas discusiones por parte del equipo del centro, y no solo eso, sino que ya a nivel editorial en el centro se hizo prácticamente todo, corrección de estilo, edición y diseño gráfico. Entonces, esa es una razón más casera que tiene que ver con el trabajo del centro, al interior del centro, que me tiene muy contento porque para mí es una señal de un proceso de maduración institucional. Y finalmente, en este caso, digamos, no es un gusto, pero es un buen momento en el marco de la presentación de este documento para recordar justamente a una de las personas que participaron en la elaboración del mismo, Nelly Aguilera, que nos dejó hace muy poco tiempo. Y cuando sucedió el fallecimiento de Nelly, platiqué con Rodolfo sobre la importancia de hacer un breve, aunque sea breve, homenaje a la memoria de Nelly. En el caso particular de Nelly Aguilera, fue alguien que acompañó al centro en varios momentos. Desde su participación en estos documentos de los que estábamos hablando, 2012, 2013, todavía recuerdo cuando estuvo en la Secretaría de Salud al inicio del sexenio actual, nos recibió en la Secretaría de Salud, tuvimos varias reuniones con ella. La recuerdo cuando estaba en la CIS y todavía haber hablado con ella
sobre la elaboración de un documento de salud y movilidad. No era salud y movilidad social, pero eran temas relativos a seguridad social y movilidad social, que en su momento estaba trabajando con Gabriel Martínez, que no sé si vino Gabriel. No nada más en ese ámbito, no solo en el ámbito de la investigación, sino últimamente, el año pasado, nos acompañó al Senado cuando estábamos con esta controversia de el nombramiento o la postulación de una candidata a la vicepresidencia de INEGI, que nosotros desde el centro, y no nada más nosotros, sino varios actores y organizaciones de la sociedad civil considerábamos que no cumplía con los requisitos, y en su momento Nelly fue muy solidaria con nosotros, nos acompañó al Senado representando a los que estábamos en contra de que se postulara a alguien con el perfil que se estaba postulando, y esa fue prácticamente la penúltima vez que la vi. La última vez que la vi fue en el marco de una presentación como esta, en el Colegio de México, una de sus casas, con un libro que publicó Raimundo Campos Vázquez, bajo el sello del CEI, sobre tema de movilidad social y formación temprana. Ahí tuve la oportunidad de estar con Nelly, de escucharla, de darnos cuenta de toda la capacidad que tenía ella de análisis desde su trinchera como economista, y pues bueno, nos parece que es muy importante reconocer las trayectorias. En el centro nosotros dependemos de muchos expertos como ella, y por eso consideramos que el valor del trabajo de gente como Nelly Aguilera debe ser reconocida, aunque sea en momentos puntuales como el día de hoy. Entonces, yo sin más quisiera agradecerles la presencia. Te agradezco, César, que estés aquí con tu familia. Sabes que desde el centro nosotros los estimamos mucho. Sin más, yo quisiera cederle la palabra a Rodolfo de la Torre. Se la voy a ceder a Rodolfo, ¿verdad? A Rodolfo de la Torre, para que nos presente este documento. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Antes de comenzar, recogiendo las palabras de Roberto, quisiera leer un extracto solamente de lo que corresponde a la forma en que recordamos a Nelly en este evento, y posteriormente pasaré a comentarles el contenido de este documento. Después de una muy breve descripción de lo que fue su trayectoria, decimos: Nelly Aguilera fue una gran persona que recordaremos siempre en el CEI como alguien muy amable, inteligente y cordial, siempre dispuesta en apoyarnos en nuestras investigaciones. Nelly colaboró con nosotros por muchos años. Participó en la elaboración del documento El México del 2013, propuesta para una pensión universal. Formó parte de las mesas de evaluación del sexenio 2016-2012 en el apartado de política social en 2015. Y más recientemente colaboró en las mesas de discusión sobre el documento Estado y Perspectivas del Sistema Nacional de Salud, que hoy estamos presentando. Fue la portavoz del CEI, como ya mencionaba Roberto, y de otras organizaciones sociales en la audiencia en el Senado para examinar los criterios para el nombramiento de miembros de la Junta de Gobierno en el INEGI. Esperamos que su herencia intelectual y personal permanezca y su trayectoria sea recordada. Este documento está dedicado a la memoria. ¿En qué consiste este documento? Quisiera dar algunos antecedentes. Tratamos en este documento de retratar el estado en el cual se encuentra el Sistema Nacional de Salud, pero sobre todo pensar en las perspectivas de mejora que puede tener tanto en el corto como en el largo plazo. Y lo primero que hay que decir es que este es un esfuerzo colectivo. La responsabilidad del documento es del Centro de Estudios Espinosa Iglesias,
pero contamos con el apoyo de 17 especialistas, tanto del sector privado como del sector público, así como de la academia. Y es muy importante resaltar que para hacer posible esta reunión de esfuerzos en 2 sesiones que realizamos a partir de la presentación que nos hizo del sistema de salud del doctor Frank, bueno, para hacer posible estas reuniones contamos con el muy valioso apoyo de Medtronic, una empresa preocupada por la forma en la cual está funcionando y se puede replantear el Sistema Nacional de Salud. Para ellos, nuestro agradecimiento. Quisiera también mencionar que el documento que ahora presentamos es parte de la agenda sobre movilidad social del centro, que ahora introduce, ya tiene tiempo introduciendo, los temas de salud y de seguridad social ligados específicamente a la movilidad. Si bien en este documento todavía no van a encontrar de forma explícita un análisis de la movilidad social en salud, sí podrán entender mejor a partir de lo que aquí presentemos cómo es que se transmiten las condiciones de salud de una generación a otra, de padres a hijos, de madres a hijos, y esto nos permite ver la importancia del sistema de salud desde otra perspectiva, desde la perspectiva de cómo se pueden dar iguales oportunidades para atender los problemas de salud y cómo se pueden acercar indicadores de salud, hasta cierto punto cerrar brechas de salud, como pueden ser las de esperanza de vida en la población. Un mayor avance de lo que se presentará aquí estará dándose a conocer en un documento que tenemos en preparación, que se llama El México del 2018. Una segunda dificultad que identifica el documento es que el gasto público es notoriamente insuficiente. Encontramos, ya con la información más actual, que alrededor de 3% del Producto Interno Bruto se dedica a la atención de la salud por parte del sector público, cuando diversas convenciones, discusiones en organismos internacionales nos señalan que lo recomendable sería alcanzar hasta 6 puntos del PIB como monto de recursos asociado a la intervención pública. Pero el otro gran problema es que en materia de gasto, el gasto privado de bolsillo, que prácticamente es idéntico al gasto público, 2.8% del PIB, está concentrado fundamentalmente en gasto de bolsillo, no en aseguramiento, es decir, en un gasto que permitiría cubrir una serie de riesgos futuros, sino es un gasto hasta cierto punto remedial, reactivo a las condiciones de deterioro de salud que se presentan, lo cual hace que muchas familias entren en situaciones de gasto catastrófico o gasto empobrecedor. El tercer problema, gran problema que identifica el documento, es que hay un déficit en la cobertura del sistema de salud y hay una serie de problemas de competencia en la prestación de servicios de salud en el sector privado. De acuerdo a la última información de la Encuesta Nacional de Salud, tenemos que el 13.4% de la población se encuentra sin afiliación y dentro del sector privado se identifica la existencia de oligopolios que hacen muy caro la provisión de servicios de salud. Esto además sin mencionar que hay una serie de duplicidades en el sistema de salud público que hace que no se tenga un registro adecuado de los recursos que deberían de dedicarse si pudiéramos identificar a las personas en un sistema o en un mecanismo de atención a la salud único. Estos son los grandes problemas que identifica el documento y sobre estos problemas se hacen propuestas. Primero, propuestas de corto plazo para ir modificando el sistema sin necesidad de hacer una reforma profunda, aunque se llega a la conclusión de que eventualmente, y más temprano que tarde, tendrá que hacerse un cambio estructural en el sistema de salud.
Pero ¿qué se podría hacer en el corto plazo? Una de las propuestas que se recogieron de la discusión es que es necesario mejorar la información del sistema. No existe información adecuada acerca de los costos de los distintos actores para distintas intervenciones, lo cual hace que sea muy difícil establecer dónde están las ventajas comparativas de distintos hospitales, clínicas o sistemas de salud. Tampoco existe una medición adecuada de la productividad que tienen cada uno de los sistemas o de las unidades, lo cual nuevamente nos lleva a problemas para identificar a los proveedores más eficientes, especializados en algún tipo de intervención. Y también carecemos de información acerca del impacto de las intervenciones de salud. Aun si las intervenciones fueran de poco costo y pudiera haberse extendido el número de casos atendidos, no tenemos un seguimiento de cuáles son las consecuencias, por ejemplo, para la esperanza de vida de las personas, para sus recaídas, de lo que corresponde a estas distintas intervenciones. Y al final de cuentas es lo que nos interesa, saber el resultado final de los sistemas de salud, el valor agregado que están realmente llevando a cabo. Pero no solamente es una cuestión de productividad, de costos, de selección, de ventajas, sino también la información es una cuestión de evaluación de los sistemas, es decir, de establecer hasta qué punto han cumplido con los objetivos que se plantearon para ellos y sobre todo de rendición de cuentas, de que los ciudadanos sepamos cuál es el impacto de los recursos que hemos transferido a través de contribuciones o impuestos al sistema de salud. La segunda gran propuesta de corto plazo que se plantea es ajustar el nivel y la asignación del gasto en salud. Ya les he mencionado que el gasto es insuficiente, el gasto público al menos es insuficiente, y esto significa prácticamente duplicar los recursos para el sistema de salud. Pero aún con los recursos actuales, este gasto no se encuentra enfocado en las prioridades que corresponde al cambio de padecimientos en la sociedad mexicana. Esto está también ligado con el tema de la información. No sabemos, por ejemplo, si el gasto público está asignado de acuerdo a las prioridades de padecimientos que determinan una reducción en las esperanzas de vida. Habría que focalizar ese gasto en los grandes padecimientos dependiendo de cómo impactan la reducción de años de vida y más específicamente los años de vida saludables. Pero además el gasto público no es un gasto progresivo. No se da más gasto público en aquellas zonas y aquellas personas con mayores necesidades y que al mismo tiempo tienen mayores carencias de recursos. Si simplemente uno ve el gasto público en términos de las regiones que atienden, las entidades federativas, se puede dar uno cuenta de que no necesariamente las zonas de mayor pobreza, en donde las personas tienen más dificultades para financiarlo, van a acceder a mejores condiciones de salud, a mayores recursos públicos. Y esto simplemente también lo vemos con el gasto que se dedica, el gasto público que se dedica a aquellos que están en la seguridad social que corresponde a un empleo formal respecto a los que están en el seguro popular. Las personas que están en el seguro popular tienen menos recursos y sin embargo por persona están recibiendo una menor atención, suponiendo incluso que fueran iguales sus padecimientos a la otra población. Una tercera propuesta que está contenida en el documento es mejorar la calidad en el servicio, y las mejoras en calidad en el servicio pueden tomar distintas formas. Uno, por ejemplo, es tener un padrón general de salud, tener un registro de todos los usuarios del sistema de salud.
idealmente no solamente de los que ya han llegado al sistema de salud para atender algún padecimiento, sino de todos aquellos que deberían de tener acceso al sistema de salud y tienen ciertos padecimientos o ciertas enfermedades que no están siendo atendidas. Este padrón general de salud permitiría identificar, pues no solamente las características de los padecimientos que se están reportando, sino también las características socioeconómicas de las personas que llegan a ser atendidas, de tal forma que pudiera incorporarse un criterio de equidad en las asignaciones de gasto. Este padrón general de salud debería de ser complementado con un expediente clínico electrónico, es decir, un registro desde que el paciente ingresa hasta las sesiones de seguimiento una vez que ha sido dado de alta, para poder establecer sus progresos, pero sobre todo para poder transferir esa información entre las instituciones de salud públicas e incluso de las públicas a las privadas y eventualmente de las privadas a las públicas, si hubiera un cambio en los mecanismos de atención, de tal forma que no hubiera que estar reconstruyendo el historial de salud de las personas cada vez que son atendidas por una institución diferente. Y esto es clave para que haya portabilidad en los servicios o en los derechos a la atención a la salud. Es decir, que podamos cambiar de un sistema a otro dependiendo de dónde está el especialista o el menor costo de atención posible, sin necesidad de perder un tiempo muy valioso en esta serie de antecedentes médicos. Y finalmente también se propone crear una Comisión Nacional de Calidad, la cual estaría teniendo un seguimiento del sistema en su conjunto, pero también de clínicas, de hospitales, de intervenciones, para establecer si están correspondiendo a los estándares que uno esperaría para los usuarios del sistema. A pesar de que hay propuestas específicas, y hay muchas más que las que acabo de mencionar, también hay propuestas de cambio estructural. La primera de estas propuestas de gran cambio en el sistema de salud es que debe haber una especialización de funciones, especialización que no existe en estos momentos de forma clara. Y en particular, separar la obtención de los recursos, es decir, el financiamiento que se va a recibir para la atención a la salud, de la prestación de servicios, es decir, del gasto ya en funciones o acciones específicas. Y la razón es que si se divide esta función puede haber economías de escala. Imaginemos a alguien que recauda los recursos para poder después transferirlos a las instituciones de acuerdo a sus necesidades o sus ventajas en cuanto a atención. Las instituciones podrían concentrarse en la calidad del servicio, como lo prestan, en lugar de estar dedicando parte de sus recursos y de su personal a obtener o asegurar esos recursos. Esto además tendría que complementarse con una homogeneización de los subsistemas de salud y en particular de los estatales. El documento identifica que hay múltiples regímenes estatales de protección social que atienden de distinta forma las necesidades de salud. Como mencionaba, los sistemas estatales pueden financiar a través de mecanismos diferentes distintos paquetes de salud, complementando la seguridad social o el seguro popular, o pueden también tener distinta elegibilidad para distintas atenciones. Vamos a tomar otro par de preguntas, si es que las hay. Sí, ¿no? Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Hernández de Medicina Hospital. Yo nada más quisiera que me pudieran ampliar este planteamiento fiscal que están haciendo en su propuesta, que es de reducir las cuotas patronales, y a su vez están planteando trabajar con otros esquemas que son más generales, como es el impuesto sobre la renta. ¿Por qué creen ustedes que esto puede ser una medida efectiva? Gracias. Alejandro. Buenas tardes. Ángeles Cruz, del periódico La Jornada.
Como bien mencionaba, sobre todo lo que tiene que ver con el Sistema Universal de Salud y la creación de un fondo único, es algo que se propuso desde 2012 y no prosperó. Hubo un rechazo de la Secretaría de Hacienda, incluso del Instituto Mexicano del Seguro Social, a la desaparición de las cuotas obrero-patronales. Entonces, en este nuevo planteamiento, ¿cuál sería el cambio o ¿por qué el gobierno tendría que optar ahora sí por un sistema como este si ya fue rechazado en un primer momento? Gracias. Alejandro, tenías una pregunta, ¿no? Sí, definieron un oligopolio ahí en el mercado de salud. Soy Alejandro Castañeda, del Colegio de México. ¿Cuál es tu mercado relevante? ¿Por qué definiste un oligopolio? ¿Cómo me puedes decir que hay un oligopolio? Yo entendería que la competencia es local, no nacional. Entonces, para definir un oligopolio tendrías que decirme cómo es la competencia, si son cadenas nacionales y las cadenas nacionales compiten a nivel local, o si son hospitales particulares, si hay barreras a la entrada para la provisión de servicios privados, etcétera, etcétera. Yo no estoy tan seguro que eso ocurra con la información tan precaria que tengo, la verdad. Creo que con esta segunda tercera. Sí. Primero, en el documento agregamos información acerca de la esperanza de vida más reciente y sobre todo de la esperanza de vida saludable, es decir, la estimación del tiempo que tienen las personas de vida sin padecimientos, enfermedades o discapacidades. En esperanza de vida pura y simple, el rezago es de 5.8 años en el año más reciente que encontramos, que es 2015, respecto a la OSD, que es 80.4 años. Japón tiene 83.4 años de esperanza de vida. En el caso de la esperanza de vida saludable, prácticamente se replica esta situación, lo cual quiere decir que tecnológicamente, en el sentido de tener otros sistemas de organización de los servicios de salud y otras condiciones del entorno de salud, es factible alcanzar estos años de vida, y México se está rezagando respecto a esta posibilidad que puede considerarse como un ideal o como una frontera, pero a fin de cuentas como una referencia. En cuanto a la pregunta de cómo financiar el sistema de salud, en realidad en este documento no estamos haciendo una propuesta específica de qué impuestos modificar, en qué montos. Eso vendrá más adelante en la propuesta del México 2018. Lo que sí creemos es que un paso hacia el avance de esta universalización de la seguridad social universal es reducir las contribuciones de los trabajadores en particular para que éstas sean retomadas por impuestos, por algún ajuste impositivo, que tampoco está definido en el documento y que será detallada más adelante, para que vaya habiendo incentivos a la formalización del trabajo, en particular a la inscripción al seguro social. No es el único factor que influye en la formalidad, pero es uno importante. En lo que correspondería a por qué el gobierno debería de retomar este esquema de salud, hay razones en cuanto a la eficiencia que representaría en el uso de los recursos este esquema y sobre todo la equidad que representaría tener un derecho universal a la salud atendido adecuadamente. Pero quizás la cuestión más fundamental de esa pregunta es, si ya se propuso, ¿por qué no se adoptó? Y creo que en principio se nos planteó en la presente administración que iba a haber un sistema de seguridad social de corte universal. Y lo que vimos es un esfuerzo por ampliar algunos de los elementos de este sistema. Por ejemplo, una mayor cobertura del seguro popular o la creación del seguro para jefas de familia
la pensión para adultos mayores de forma extendida, pero que en realidad fueron piezas que o crecieron o se adicionaron a un esquema que sigue fragmentado. Creemos que esta propuesta, más que para este gobierno, aunque este gobierno todavía puede hacer mucho, sobre todo en las medidas de corto plazo que detallamos, puede ser para la siguiente administración, que retome estos elementos en una reforma profunda. Y efectivamente, respecto a lo que se menciona sobre la parte de competencia oligopólica o oligopolio, es la percepción de los expertos y no es otra cosa más que lo que ellos han observado en los mercados, y no pretendemos tener aquí una medición exacta, pero sí una hipótesis de trabajo para ver si efectivamente se sostiene o no. Y como lo mencionamos ahí, el trabajo está recogiendo lo que es nuestra interpretación de lo que han dicho los expertos. El SEI se hace responsable de esa forma de presentar el documento, pero sí es la percepción de muchos de ellos de que existe poder monopólico en la prestación de servicios de salud. La gente no es responsable de su salud, no se cuida, no le interesa. Y al final somos nosotros los que pagamos impuestos, los que tenemos que cargar con el gasto. Porque la mayoría de ellos no tienen otro seguro, más que el del gobierno, no tienen seguro de gastos médicos privados. Segundo, no estoy de acuerdo con lo que dicen ustedes de los impuestos. Yo pago el 35% de mi salario de impuestos. Esto es de cada 12 meses del año, 4 meses y pico son para el gobierno por los impuestos. Cada trabajo de 3 años, más de un año se va a pago de impuestos. ¿A cuenta de qué, señores? ¿A cuenta de qué? ¿Qué recibo yo por todo lo que pago? Y sin embargo, ¿qué porcentaje de la población no paga impuestos? En cuanto al seguro universal, estoy de acuerdo. Yo siempre he dicho que tenemos 3 tipos de personas en México. Hay unos que son los consentidos del gobierno, que pagan el 10% de impuestos, se pueden cubrir a los 40 años, 40, 45 años, los tenemos que mantener durante 35, 40 años más, sin pagar impuestos, el 10%. Otros, es como si ustedes tuvieran 3 hijos y al primero le dijeran, a ver, tú no vas a trabajar 25, 27 años y luego te jubilas, vas a pagar el 10% de lo que ganas, el 10% viene para nosotros. Nos vas a dar el 10% de lo que tú ganas. Y te voy a mantener toda tu vida, después gratis, con el 100% de tu salario. Y ahí está Sedena y está el seguro y están todos, hasta todo lo demás, ¿no? Pero si pueden checar, Sedena se cubrían a los 40, 45 años, el seguro social. Por ahí va, pero bueno. Luego tiene otro hijo, el segundo. Ah, no, tú tienes que pagar el 35%, 30% mínimo, o cuánto, de lo que tú percibes. Y tienes que trabajar hasta los 65 años, te guste o no te guste. Y después te voy a dar una parte de lo que pueda darte. Porque ahora quién sabe cómo les vaya a esta generación. Y por último, tengo un tercer hijo, que ese no paga impuestos, pero sí me exige que les den casa, comida y sustento. Quieren su seguro popular, quieren que les den casas, quieren que les den desayunos escolares, quieren escuelas, ¿sí? Y que las escuelas estén bien, de lo contrario me quejo. Bueno, ¿cuánto pagas de impuestos? Perdón, están mal repartidos los impuestos. Entonces me gustaría, por favor, que me comentaran por qué no se hace la propuesta de unificar los sistemas de salud. Como les comenté, esta es una invitación a leer el documento porque hay más de lo que yo he podido mencionar. Y una de las primeras cosas que quisiera mencionar que está contenida en el documento es que efectivamente, por lo que pagamos por el sistema de salud, no estamos obteniendo el mejor resultado. Una de las segundas cuestiones que está contenido en el documento es que deberíamos de seguir hacia el futuro una política preventiva en lugar de una política de atención
a los padecimientos, en particular los crónico-degenerativos. Y la razón es que no va a haber dinero que alcance si somos reactivos en lugar de preventivos. Pero los invito a que conozcan los puntos que corresponden a estas dos cuestiones en el documento. Y respecto a su pregunta, en realidad sí se propone la unificación de los sistemas. De hecho, se trata de acabar con esa fragmentación con un sistema único en donde hubiera tareas de regulación, de financiamiento y de prestación de servicios, pero que fueran transversales a todos los prestadores de servicios. Puesto de otra forma, sí tendríamos un sistema con muchos actores, pero actores especializados. Y en ese sentido se ha unificado la tarea de financiamiento, se unificaría lo más posible la de prestación de los servicios y también la atención en materia de calidad a los beneficiarios, a los pacientes que se acercan al servicio de salud. Lo más importante es ir hacia este sistema universal de salud que evite la fragmentación y sí, efectivamente, proponemos esta unificación. Bueno, yo quisiera, ya nadie me va a preguntar más, porque en ese caso yo quisiera antes que nada agradecer a los especialistas, y si me lo permiten los voy a mencionar, muchos de ellos están aquí, que participaron en las discusiones, obviamente empezando por, y disculpen que empiece por Rodolfo, que fue el coordinador del esfuerzo, con el apoyo de Mariana Becerra. Pero quiero agradecer, como ya lo dije al principio, a Nelly Aguilera, Lázaro Ávila, José Ignacio Campillo, Alejandro Alonso Díaz, Jerry Aikemans, Laura Flamand, Julio Frenk, Mario Luis Fuentes, Eduardo González Pierre, Adolfo Martínez Valle, Gabriel Martínez, Carlos Moreno Jaimes, Fernando Oliveros, Eduardo Sojo, Héctor Valle, Pedro Vázquez Colmenares y Mireya Vilar Comte. Estás al final porque es con V, no por otra cosa. Les queremos agradecer mucho por sus aportaciones durante la discusión. Y a mí me gustaría cerrar el evento hablando sobre el tema de movilidad social. Y cuando se hacía el comentario por allá atrás hablaban de los 3 hijos, ¿no? Y los impuestos y todas estas cosas. Y la pregunta es, ¿cómo llegamos ahí? ¿No? ¿Cómo llegamos a un país así? Con fragmentaciones de todo tipo, donde tenemos ciudadanos de distintas calidades, ¿no? Ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, ciudadanos de tercera, formales, informales, unos que están en seguro popular, otros que están en el IMSS, otros que tienen seguros de gastos médicos mayores, algunos funcionarios públicos, los gastos médicos mayores en el sector privado, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, lo que te das cuenta cuando empiezas a observar los datos de encuestas como las de movilidad social, es que las desigualdades en este país son persistentes, son estructurales y se transmiten intergeneracionalmente, y la composición de esta desigualdad de por sí alta es inmóvil, ¿no? Entonces, la pregunta ahí es, ¿y entonces qué vamos a hacer? ¿No? Y nuestro planteamiento inicial es, bueno, ¿queremos un país con ciudadanos de primera, de segunda y tercera? No, nos parece que nosotros necesitamos tener un país con ciudadanos con derechos equivalentes y con obligaciones equivalentes. ¿Cómo hacemos para que la mayor parte de la gente aporte a la hacienda pública? Pues tienes que equiparlos de tal manera que si los antecedentes de origen están lastrando sus posibilidades de generación de capacidades, dejen de constituirse como tal, es decir, dejen de ser barreras al desarrollo, ¿no? Para que la gente pueda potenciar sus capacidades, etcétera. Y el tema en particular el tema de salud, esta visión preventiva más que remedial, es clave para lograr que en una de las dimensiones del desarrollo, que es el tema de la salud, se logre que esta potencial transmisión de las desventajas en términos de salud y nutrición no se constituyan en prácticamente un punto de arranque que en los hechos se convierte en una meta de vida
de las personas. Entonces, cuando yo escucho estos comentarios, yo entiendo, hay una molestia que tampoco es una molestia individual, sino que es una molestia, yo le diría que es una molestia estructural a nivel nacional, porque no encontramos las salidas y no encontramos las correspondencias en términos de derechos y obligaciones que deberían existir. Yo diría que sí, y por ahí una de las reporteras preguntaba que si no se había hecho hace 6 años nuestra propuesta, ¿por qué se tenía que hacer ahora? Yo diría que una de las grandes ventajas o una de las virtudes que tiene la manera en que nosotros construimos propuestas es que no dejamos todo del lado de los derechos o todo del lado de las obligaciones, sino que establecemos un paquete de obligaciones para garantizar una serie de derechos que deben llegar de manera igualitaria, al menos en la parte del piso básico, a prácticamente toda la población. A partir de eso, entonces, construiremos un país donde se generen igualdad de oportunidades, y esa igualdad de oportunidades incrementará las posibilidades de movilidad social. El desarrollo de las personas no estará supeditado por circunstancias de origen, y en esa medida vamos a poder liberar potencial que nos puede llevar a, como decía nuestra compañera allá atrás, pues a que más gente pague impuestos, ¿no? Pero es muy importante, ¿no? Y por eso nos parece que el tema de movilidad social como eje transversal nos facilita el entendimiento de la problemática nacional, que es tan variada y tan distinta en términos de dimensiones y en términos de regiones, etcétera, etcétera.